Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy, sábado 11 de diciembre del 2021, vamos a llevar a cabo otros comentarios acerca de los acontecimientos que pasan a diario en torno a este proyecto del presidente López Obrador, como es la Cuarta Transformación. Una Cuarta Transformación que contempla grandes obras de infraestructura, desde el Tren Maya, el Tren Transpacífico, la refinadora Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, allá en el aeropuerto de Santa Lucía, aparte otras obras que se están llevando a cabo desde Toluca, con la Ciudad de México, Guadalajara, bueno, muchísimas obras que está emprendiendo el presidente López Obrador y que la oposición de derecha y de ultraderecha descalifica con mala intención. Como hemos visto, por ejemplo, que personajes, pues senadores, senadoras, dirigentes de partidos de derecha, descalifican totalmente estas grandes obras, aparte desde luego que aquellos apoyos sociales que el presidente está otorgando como parte de este proyecto llamado la Cuarta Transformación, y que ellos no lo reconocen, no quieren reconocerlo, porque pues yo creo que se hacen pequeños cada vez que el presidente aumenta su popularidad, y eso es lo que causa la peor envidia, envidia maléfica de que ven el zócalo o la plancha que le llaman de la Ciudad de México repleta al 100%, y obviamente que eso les causa una envidia enfermiza. Pero yo sí quisiera ubicar al presidente, porque se le ha acusado que es un socialista, que es un comunista, que es un hombre desordenado, que no ha hecho nada. Pues estos son criterios no equivocados, sino dichos de mala intención por no querer reconocer lo mucho que ha hecho el presidente López Obrador. Yo más o menos ubico al presidente dentro de una corriente de pensamiento humanista. Para mí, él es un humanista, pero además, el licenciado López Obrador conoce las diferentes corrientes en la historia, en la filosofía, en la economía política. Él es un gran conocedor de todo eso. Bueno, su profesión es de las ciencias políticas, estudiado en la UNAM, pues obviamente que conoce todas estas corrientes de pensamiento, incluyendo el cristianismo. Vamos a ver ahorita en este momento definir el humanismo. El humanismo como corriente de pensamiento que surge allá en Europa, en Italia, en Florencia, Italia, hacia el siglo XV. Vamos a ver de una manera breve, le voy a dar lectura aquí, una definición de lo que es el humanismo. Tengo aquí este breve apunte y dice: el humanismo es una corriente filosófica que nace en Italia en el siglo XV durante la época renacentista. Este movimiento se fundamenta en el valor de los seres humanos. Escuchemos bien. El valor de los seres humanos, dándole mayor importancia al pensamiento crítico y a lo racional, por encima de toda superstición o dogma.
A través de ella se buscó la transmisión de conocimientos que hacían del hombre un sujeto realmente humano y natural. Está muy claro esta parte de esta definición, y dice: el hombre, con el transcurrir del tiempo y gracias a los adelantos técnicos, al progreso del comercio y las comunicaciones que para el siglo XV comenzaron a originarse, inició una etapa de transformación de pensamiento. La sociedad siempre ha estado en constante transformación, que le permitía ver más allá de cualquier doctrina religiosa, otorgándole mayor importancia a la parte humana. Es a partir de ahí que comenzaron a surgir movimientos como el protestantismo, el cual fraccionó a la iglesia cristiana, dividiéndola en católicos y protestantes, ocasionando una disminución en su poder. Con la modernidad, el hombre se interesó más por el desarrollo de la ciencia y de las artes, lo que ocasionó cambios importantes en diversos campos, como por ejemplo el renacimiento artístico y el resurgir del arte griego y romano. Por eso se llama renacimiento, el renacer de la ciencia griega y romana, porque allá en la antigua Grecia surgieron grandes filósofos que ya los hemos mencionado aquí en algunos videos del Son Politicón de Tasco. Esos grandes pensadores presocráticos, tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Sócrates, Platón, Aristóteles, y luego los grandes pensadores de la historia como son Tito Livio, entre otros más, Séneca, por ejemplo. El humanismo se caracterizó por tener libertad de pensar más allá de cualquier creencia. Fue fuerte amor a lo natural. Se interesó por el desarrollo de la inteligencia, que implicaba el ejercicio de la ciencia, análisis e interpretación, inclinación hacia el estudio de los idiomas clásicos como el griego y el latín, considerados como bases de las lenguas modernas. Su principal función fue la recuperación histórica de todas las disciplinas que permitían el aprendizaje de la antigüedad clásica y la filosofía greco-latina. En el contexto educativo, el humanismo impulsó grandes cambios. El modelo de enseñanza rígida fue desplazado por la individualidad de cada persona y el aprendizaje se enfocó en formar a personas dispuestas a desarrollar un modelo de vida más activa dentro de la comunidad civil. Individuos que tuvieran confianza en sí mismos y que fueran capaces de distinguir entre lo correcto e incorrecto. Acordémonos que la filosofía griega tuvo mucha influencia en Italia y otros países, como Aristóteles, que fue el que fundamentó los principios de la lógica formal. Ya los hemos dado a conocer en otros videos. Para terminar, dice lo siguiente: en el ámbito literario, el humanismo pudo difundirse con mayor rapidez gracias a la invención de la imprenta. Eso fue enorme, la imprenta, para la difusión de todas estas ideas, de estas ciencias filosóficas, históricas, artísticas, para hacer los libros, siendo sus más grandes precursores Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio y Francesco Petrarca.
Por eso yo, en este caso, ubico al presidente López Obrador como un humanista que hoy en día, antes que esos tecnócratas que se fueron por lo administrativo, mal administrar los recursos naturales para provecho propio, hoy en día el presidente desarrolla un modelo económico muy sencillo que consiste en desmantelar la corrupción que llevaron a cabo esos que critican hoy en día, que descaradamente se enriquecieron a manos llenas y que critican el humanismo del presidente simplemente porque ayuda con los programas sociales a la gente más pobre. Miren, yo he leído unos 4 o 5 libros del presidente López Obrador. Enfoca Polo. Este libro ya lo estoy terminando de leer. Todos sus libros de López Obrador es donde da a conocer su diario, el gran pensamiento político, económico, social del presidente. Aquí voy a leer solamente unos párrafos de este libro. Dice: atendemos a los pobres por convicción, por humanismo. Aquí está la fuente del pensamiento del presidente López Obrador, por humanismo. Pero también lo hacemos porque creemos que si destinamos recursos a los menos favorecidos, habremos de lograr una más rápida reactivación de la economía para salir de la crisis. Posiblemente quienes lean este libro podrán encontrar un eco de su propia experiencia en lo que señalaba Ricardo Flores Magón, Juan Saravia y otros revolucionarios en el Plan Liberal de 1906. Acordamos que acabo de decir que el presidente López Obrador es un gran conocedor de la historia universal y de la historia de México. Aquí el presidente en este libro destaca lo que estos grandes revolucionarios de la época de la Revolución Mexicana decían en el caso de Ricardo Flores Magón y Juan Saravia. Dice: cuando el pueblo es demasiado pobre, cuando sus recursos apenas le alcanzan para mal comer, consume solo artículos de primera necesidad y aún estos en pequeña escala. Cuando los millones de parias que hoy vegetan en el hambre y la desnudez coman menos mal, usen ropa y calzado y dejen de tener petate por todo ajuar, la demanda de 1000 géneros, que hoy es insignificante, aumentará en proporciones colosales y la industria, la agricultura, el comercio, todo será materialmente empujado a desarrollarse en una escala que jamás alcanzarían mientras subsistieran las actuales condiciones de miseria general. Con esto demostramos que el presidente López Obrador es un conocedor de la historia de México y constantemente en sus conferencias mañaneras, siempre en sus conferencias, en su mensaje, en la difusión de sus constantes y diarias actividades que hace a lo ancho y largo del país, va ilustrando esas pláticas con ejemplos de la historia. Yo tengo la suerte de pertenecer a algunas agrupaciones, asociaciones civiles, y realmente me doy cuenta que hay quienes comparten estos ideales, pero hay gente que no, porque pues no lo ven adecuado, porque seguramente algunos han perdido privilegios y algunos al contrario, hemos sido beneficiados con esos programas, y obviamente que los que estamos agradecidos con esos programas sociales, pues seguiremos apoyando a la Cuarta Transformación,
seguiremos apoyando al presidente López Obrador hasta el final de su gestión. Así que, paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan ustedes. Nos veremos próximamente en otro programa del Son Politicón de Taxco, con su servidor, profesor Agustín Alanís Arciniega, y aquí en los controles técnicos, mi hijo Apolo Iván Alanís Lagunas. Muy buenas noches por escucharnos y por vernos. Hasta pronto.